Hola, hola, bienvenidos a tu nuevo proyecto, Vetsalayo. Mi nombre es Abigail Dávalo, soy médico veterinario y estaré acompañándote durante esta transmisión. De una vez, platiquemos. Este proyecto está hecho especialmente para estudiantes de medicina veterinaria, para médicos veterinarios, para propietarios y también para todos aquellos que estén interesados en la rama, en el tema. Que te guste hacer esto y no sabes si, no, tal vez lo estudio, puede que sí, puede que no. Esperemos que nosotros te podamos ayudar a inspirar para que sepas qué es lo que vas a ver, qué es lo que necesitas saber, así como también cómo vas a poder llegar a hacer esa mancuerna que a veces necesitamos con los propietarios. Y propietarios, ¿cómo puedes hacer esa mancuerna con tu médico veterinario para poder mejorar la calidad de vida de tu mascota? Así que quédate, esperemos que te gustes. Que te guste. No pasa nada. De este lado, mi compañero Marco Jiménez. ¿Cómo están? Espero que este proyecto realmente sea de su agrado, les guste realmente lo que estemos haciendo. Somos médicos veterinarios, no nos dedicamos a esto, pero lo hacemos con un gran cariño y un gran amor para que realmente les pueda brindar y ayudar todo lo que podamos explicar o la gente que podamos traer para que les pueda ayudar a entender 1, 2, 3, 4, 20 cosas diferentes de la carrera. Sí, nuestra carrera realmente es muy noble, realmente es muy, a veces muy juzgada exactamente por los dueños al desconocer muchas cosas de la carrera. Entonces, lo principal es que entiendan que este proyecto es realmente para tratar de ayudar al gremio a que sea mucho mejor. Para que también el propietario pueda esclarecer todas aquellas dudas que a veces, pues al final somos seres humanos, no siempre como médicos se nos prepara para poder transmitir de manera correcta las ideas. Eso no quiere decir que el médico está mal o que no hizo algo, simplemente que a veces fallamos en ser asertivos al momento de generar ciertos comentarios o ciertas solicitudes, y esto genera que haya ahí como un choque en el cual simplemente las cosas no fueron como tan claras, y a veces el propietario solo siente esta cuestión como de desconfianza o de es que algo pasó, y obviamente también llega a ver el error humano del médico en el cual pudo haber tenido algo que se le pudo haber pasado. Aclaremos, no vinimos a juzgar a nadie, no vinimos a decir es que de seguro fue tu médico el que la regó o es que fue el propietario el que no hizo las cosas, simplemente a que lleguemos a este equilibrio necesario en el cual haya respeto tanto por el propietario como haya respeto hacia el gremio. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una de las tasas más altas de mortalidad con los médicos. Bueno, no de mortalidad, bueno, de es suicidio. De suicidio. De suicidio. Es una tasa muy alta de suicidio, pero realmente sí, y el enfoque más que nada es porque muchas de las cosas que vemos en la carrera, ya cuando estamos en la vida real, es un poco muy diferente, puedo yo decir, a lo que realmente te enfrentas en una carrera, y ya saliendo no te enseñan muchas cosas, no te enseñan a administrar un negocio, no te enseñan a cómo tratar con las personas, porque la realidad de las cosas es que sí, vamos a tratar a los animalitos, pero al final del día el dueño, ya sea el del caballo, ya sea el encargado del zoológico, ya sea la persona propietaria de un perro, un gato, un hurón, una serpiente, pues a fin de cuentas tenemos que tener la autorización de las personas para que nos puedan brindar los recursos económicos para poder hacer nuestro trabajo. La realidad es que es así, y es muy similar a la parte médico-humana. Algo que pasa mucho, que me ha tocado ver mucho, es que pues obviamente en la parte de medicina humana se tienen los seguros. También existen en medicina veterinaria, pero pues obviamente el seguro, a comparación de la parte, pues es un seguro social, un IMSS, para todo el pueblo prácticamente, y acá prácticamente toda la medicina veterinaria es privada. Ya se empezaron, estamos en México, ya empezamos de alguna manera a ver que el gobierno empezó a tener clínicas que ayudan a la población para, por ejemplo, campañas de esterilización y demás, en el caso de pequeñas especies. Pero sí, a veces ya las enfermedades ya geriátricas, como enfermedades renales, cardíacas, cuestiones oftálmicas y demás, ya van fuera de un proceso, incluso algo tan sencillo como un servicio social como sí, tal. pero algo muy sencillo como una fractura. O sea, Sí. eso es algo que pasa muy común en un cachorro, que se compra un cachorro a veces o se adopta un cachorro por novedad para los niños chiquitos.
por niño, compañía, por un montón de factores que son, que están bien, no es que estén mal, simplemente que no se nos prepara previamente para poder saber qué es lo que realmente conlleva. Prácticamente es tener un bebé nuevo en casa. sí, sí, es una responsabilidad realmente tener una mascota. Ajá. En el caso, nosotros nos dedicamos más a la parte de pequeñas especies, perros y gatos, y a lo mejor vamos a tener que hablar un poquito más de ese tema, más sin embargo, no somos ajenos a las demás Especies y especies. especies, pero a la diversidad que se tiene como medicina veterinaria, porque realmente podemos trabajar en infinidad de lugares y podemos no nada más decir, terminamos la carrera y vamos a poner una veterinaria, no necesariamente tiene que ser eso, podemos hacer infinidad de cosas. Empecemos. Escuela. Okay. El motivo por el cual, para empezar, creo que lo primordial Sí. es entender. Medicina veterinaria. Actualmente en México se maneja médico veterinario zootecnista, pero hay otros lugares de Latinoamérica en los cuales se maneja solo médico veterinario. Así que empecemos por médico. Bueno, primeramente en la escuela, como bien lo dices, el primer nombre de nuestro título es médico, ya sea aquí en Latinoamérica, en España se le conoce como licenciado en veterinaria en algunos lugares, en Estados Unidos es DVM, pero es, ay, se me fue, bueno, las siglas son DVM, pero ¿te acuerdas o no te acuerdas? Es doctor veterinario, médica. No recuerdo. Bueno, si no, nos escriben abajo porque no nos acordamos ahorita de lo que es DVM, pero bueno, eso es bueno, independiente. La parte de lo que es el médico veterinario como tal, nuestro primer nombre es médico. Entonces, es algo que tenemos que entender la gente que va a empezar esta carrera en saber que es una profesión que es medicina, que no es que me guste el perrito, que me guste el animalito, que me guste el gatito, que tengo muchos gatitos en casa y quiero curar a todos, porque la realidad de las cosas es que no es así, no es el caso. Realmente el escoger esta profesión te lleva o te orienta a la parte de estar leyendo prácticamente todos los días, estar en formación. Mucha gente dice, es que me voy a entrar a la veterinaria porque no vemos matemáticas, porque no vemos inglés, porque algunos me han dicho porque no leemos tanto, y todo lo contrario. Realmente es una profesión que es matemática pura, independientemente del ramo en el que estés, es matemática pura. Ya sea que, por ejemplo, seas, ayudes a el mantenimiento de una granja avícola o de aves. Bueno, es que eso íbamos a entrar con la parte de zootecnista. No, pero a lo que voy es que la matemática, a final del día, así te dediques a hacer... Vas a hacerlo. Sí, así te dediques a la parte de ser... reproductor, así sea nada más por... Médico de granja de cerdos, por ejemplo, tienes que saber cuántos vientres pueden caber en un cierto espacio, y eso te lo enseñan en la carrera, ese proceso. Entonces, ¿por qué te metes a esta carrera realmente? Para ver medicina. Sí, téngalo muy en cuenta, porque la mayoría de las personas a veces cometemos el error, y lo digo porque en algún punto también pasó, de decir, es que ¿por qué entras? Y yo creo que es la primera pregunta que te hacen todos los académicos cuando entras. Y casi siempre, ¿cuál es la respuesta más común? Sí, pero o un académico, lo mejor de todos, un académico te va a preguntar, a ver, ¿por qué estudiaron o por qué están en esta carrera? Y si no, los que son al revés, que dicen, a ver, levántenme la mano nada más quienes no se metieron porque les gustan los animalitos. Y son pocos los que la llegan a levantar, porque exactamente la mayoría de los estudiantes que se meten a medicina veterinaria piensan que solamente es porque me gustan los animalitos. Claro, conlleva un montón, creo que es una parte fundamental que te gusten los animalitos, sí. pero va muchísimo más profundo que el hecho de que te guste un animalito. Sí, me ha tocado la parte de que hay gente también que tiene ¿cómo se le puede llamar? Para que no, pues sí, rescatistas animales actualmente. Sí. Pero se meten a la carrera pensando que estudiando la carrera van a poder entender todo lo que a lo mejor y ayudar a todos los perritos de la calle, y ayudarles. Realmente se van a dar cuenta cuando ya se metan a la carrera que no es tan sencillo como se piensa. Simplemente no es económico. Sí, aparte que no es económico. Sí conlleva mucho
tienes que hacer muchas aportaciones en todos los aspectos, No. económicos principalmente, mentales, emocionales. Al final, pues, aunque uno quiera, no puedes rescatar a todos los animalitos que tienes. Va a haber pacientes que son muy críticos, va a haber pacientes que te van a meter en líos porque no sabías que tenía una alergia, simplemente los propietarios, hay propietarios que llegan y que no te saben explicar qué es lo que le pasa al animalito, simplemente lo tienen en la casa, a veces en la azotea, a veces afuera, y cuando tú no sabes cómo hacer una correcta anamnesis, un historial, todos estos detalles que son básicos para ti, pues llega un punto en el cual simplemente es como, bueno, ¿y qué me puede contar sobre la mascota? ¿Qué es lo que está sucediendo con ella? Y no saben decirte, bueno, ¿cómo está haciendo el baño? No sé, bueno, está comiendo normal, no sé, bueno, ¿a quién le preguntamos? O sea, simplemente no nos dan ni siquiera las bases. Entonces, son un montonal de cuestiones las que nosotros nos gustaría abarcar para que tú puedas realmente decidir sobre ellos si realmente lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Jamás hablaremos mal de nuestra carrera ni de nuestro gremio, simplemente que conozcas qué es con lo que realmente te vas a topar, cuál es la pared con la que realmente vas a chocar al momento en el que estés aquí, que estés delante del cliente y que pues no vas a estar leyendo el libro delante del cliente. Entonces, sí, y realmente esto viene a colación de, ok, ¿por qué estudias o por qué vas a estudiar medicina veterinaria? Entiende que lo que vas a ver es medicina. No importa a qué especie te vayas a dedicar, tu base va a ser medicina. Y aquí entras a la primera parte de la carrera, ok, ya entraste, ya los que están estudiando la carrera lo van a entender a lo mejor un poquito más, los que apenas van a estudiar lo van a entender, y ahorita creo que los médicos veterinarios que nos estén viendo van a poder aportar a lo mejor alguna experiencia que hayan tenido de alguna u otra forma. Déjala en comentarios. Sí, pero va a ser muy importante que se sepa o que se entienda que la parte de el inicio de la carrera de medicina veterinaria es ver anatomía, es ver fisiología, es ver bioquímica y más ramas. Pero algo que sí les puedo yo decir a estudiantes y a nuevos interesados es que la base de su carrera va a ser esas tres materias: anatomía, fisiología y bioquímica. Entendiendo realmente cómo es el proceso, porque anatomía te va a hablar de la estructura, cómo está conformado el cuerpo de diferentes especies. De alguna forma u otra la vas a aprender incluso solamente repitiéndolo. Repítelo, sí, llega un punto en el cual puedes repetirlo. La ser. Fisiología, en cambio, la bioquímica, en cambio, necesitas tener sí o sí un entendimiento de ella. Para eso, para la parte de fisiología, necesitas tener una lectura comprensiva. Eso es algo muy importante porque hay gente que sí nos pasa mucho y nos toca ver en las clínicas cuando lo recibimos de que no saben tener una lectura comprensiva. O sea, pueden leer un libro, pero que lo lean, a que lo entiendan, es un mundo muy diferente. Y eso hablo, yo creo que no nada más de esta carrera, hablo de muchas carreras. Creo que en la parte de nivel básico, incluso medio superior, no suelen, o bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, pero no suelen prestarle mucha atención, o es lo que nos hemos dado cuenta, a la lectura. Entonces, la comprensión lectora es muy importante. La anatomía, como tú dices, creo que sí tienes razón, es algo que te puedes machetear un poco y te vas a aprender, ¿sí? Que claro, tienes que buscarle también sus sinónimos importantes, porque sí, la mayoría pueden ser los mismos huesos. Hay especies que van a cambiar definitivamente, pero es importante saber la parte anatómica. Creo que sí te puedes decir, ese es un fémur, ese es un número, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces puede ser como las tablas de multiplicar. Exacto. Pero ya la parte de fisiología, la parte de bioquímica, tienes que entender, tienes que comprender, porque la fisiología lo que nos va a decir es exactamente cómo hace el órgano, y todas las estructuras comprende el órgano, y toda la parte bioquímica y todas las células, cómo van a hacer la función para que exactamente trabaje ese estómago, trabaje ese riñón, trabaje lo que es tu médula ósea, cómo es que mueves el brazo sin pensando, entre comillas, ya es natural, pero realmente cómo es que la biomecánica. No, pero a lo que voy es que la parte del sistema nervioso, como yo dije, no, a lo que me refiero es que exactamente si llega un paciente a una consulta y el perrito llega y no puede mover el brazo,
y lo tiene totalmente. Bueno, sepas descartar si es un problema Neurológico, ortopédico, muscular, Ok, entonces va. a eso es a lo que voy, digo, es Bueno, parte de... esta parte diagnóstica que vas a tener que empezar. ¿Cómo puedes descartar exactamente que es neurológico? ¿Cómo vas a descartar que es ortopédico? ¿Cómo vas a descartar que es muscular? O incluso metabólico, o sea, directamente también pudiera llegar a ser. Pero bueno, nos estamos metiendo mucho a temas yo creo que más allá y yo creo que yo más. Entonces, bueno, en la escuela vas a tener este proceso. Ahora, algo muy importante, me tocó dar clases y eso es algo muy que te topas y yo creo que varios se han topado. Que de repente nos dicen, es que el maestro no nos enseñó como debería de habernos enseñado. Es que el maestro nunca vino a las clases, nunca nos dio clases. Suele pasar, y sí, es la realidad, pasa. Y tanto en las mejores universidades como en las peores universidades, y digámoslo así para que se entienda que en cualquier lado puede llegar a pasar este tipo de situaciones. Pero sí es importante entender que el maestro no es el responsable de la educación que tú vas a tener. Sí tiene una orientación importante, es fundamental, es un factor, te tiene que orientar, pero tú tienes que tratar de poner de tu parte para que si no vistes anatomía, no es una excusa para decirle de mañana, es que no sé cómo se llama ese hueso porque el maestro nunca me dio clases, porque el maestro no fue, o porque realmente no le entendiste al maestro y el maestro lo explicó bien, pero tú no lo entendiste, no quisiste entenderlo. A veces incluso llegas tarde, no pudiste ir ese día, Estás cansado, mil factores que pueden decir. Y problemas en casa, cosas así por ahí. Y afuera tú dices, es que el maestro no me enseñó bien. Y el maestro un día antes pelándosela en hacer la presentación, en hacer la clase, o tiempo antes. Me consta, yo lo vi, yo estuve ahí. O tiempo antes haciendo la presentación y diciendo, a ver, déjame ver cómo explicar de la mejor manera para que se entienda. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que a pesar de que no te enseñen o no tengas un buen maestro o te lo tengas y no le entiendas al maestro cómo está dando la clase, bueno, lo importante es que uno mismo agarre el libro y empiece a leer. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es importante estas tres materias, anatomía, fisiología y bioquímica? Porque cuando lleguen a patología clínica, ya sea de cualquier especie, si ustedes saben bien cómo funciona un riñón, dando un ejemplo, ¿sí? Y vean que tal patología afecta la corteza renal, sí, vamos a llamarlo así para que lo entiendan, la parte externa del riñón, esta enfermedad afecta la parte externa del riñón. ¿Sí? Exactamente. No nada más se centren porque pasa, y médicos veterinarios no me van a dejar mentir porque nos llegan a veces muchos pacientes referidos donde les dicen, es que tiene una enfermedad renal. Ah, ok, pero ¿qué enfermedad es? Sí, ¿cómo se llama? Y el nombre y apellido, porque cada uno tiene enfermedad. Y eso te va a ayudar mucho para poder determinar, ok, si mi lesión está en la corteza, o puedo pensar que mi lesión está en la corteza por la historia clínica que me platican, por la consulta que estoy haciendo, por la que es la revisión general que estoy haciendo al paciente, yo puedo determinar que el paciente tal vez tenga un problema en el riñón, en vías superiores, en la vejiga, en los conductos que son los uréteres y demás, que ahí puede estar el problema. Entonces, entender dónde está el problema es tu principal foco y para eso ocupas saber la anatomía. Okay, porque hay mucha gente, y me ha tocado estudiantes que le digo, a ver, del riñón ¿qué sigue? O antes del riñón ¿qué está? ¿Cómo llega la sangre al riñón para que se purifique en cierta forma y pueda sacar lo malo y meter lo bueno? Y no se lo saben, y es exactamente lo mismo. Si no te sabes la parte básica, pues va a ser muy complejo que entiendas la parte clínica, ¿sí? Y más esa parte clínica va a ser muy importante porque si esa parte clínica no se entiende, obviamente no vas a saber qué estudio pedir. Y también nos toca que muchos médicos veterinarios dicen, no sé qué tenga el paciente, pídele todo. Entonces le piden todos los estudios y no lo requieren a veces. A veces sí, dependiendo del caso, pero a veces no se requieren todos los estudios. Nos toca ver mucho en algunos lugares, por ejemplo, que diagnostican a un paciente con una enfermedad viral por una biometría hemática. Y bueno, eso lo hablaremos después, pero se entiende que no podemos diagnosticar
a un paciente, podemos pensar, sí, que lo que puede llegar a tener el paciente es una infección viral, una infección bacteriana, pero a veces ya traen el nombre y todo. Ok, ¿y qué estudio le hicieron? No, le hicieron una biometría hemática y ya... O la típica de huele a... No, pero eso es aparte, pero exactamente con ciertos estudios. Ajá. Y obviamente no conocer que con ese estudio no vas a poder determinar que el paciente tiene algo viral o no, porque son muchos factores los que van a intervenir en que realmente el paciente se encuentre con algo viral o no. Eso lo vamos a ver en otro episodio para que se entienda. Sí. Pero eso es algo muy importante. A pesar de que no tengan un maestro bueno, supongamos el caso, a pesar que tengan al maestro muy bueno, pero no le entiendan a ese maestro, a pesar de que tengan realmente una escuela que a lo mejor no les brinde las herramientas necesarias para aprender, eso no quita que ustedes tienen que estudiar. ¿Sí? El estudiante, el médico veterinario se tienen que seguir actualizando día con día y a veces decimos, ok, yo quiero un curso avanzado de cirugía de cráneo, pero les dices, oye, pero ¿te sabes cuáles son los pares craneales? Bueno, los nervios craneales ya ahorita actualmente, los nervios craneales, ¿sabes cuáles son? Sí, ¿sabes cómo se conforma el cerebro? ¿Sabes qué es lo que manda la señal a que tú muevas el brazo? ¿Qué es lo que manda la señal a que tú puedas abrir la boca? ¿Sabes eso? Y mucha gente, no, pero yo quiero operar. Entonces, aguas con eso, no es tan fácil. Por eso les digo, tienen que entender la parte base para entender lo más complejo. Sí, entonces eso es lo primordial. No hay excusa para que no estudien lo básico. A pesar de que ya sean médicos veterinarios egresados y no se sepan la anatomía y la fisiología, regrésense, no pasa nada. No te quita nada, ni es vergonzoso. Ni te hace más, ni te hace menos. Exactamente. Y otra cosa, apóyate mucho de las técnicas de estudio. Actualmente hay un montón de técnicas de estudio que te pueden ayudar de manera infinita. Yo creo que una de las cosas más difíciles que puede tener un estudiante es admitir que no sabe estudiar. Sí. Definitivamente. Si alguien no sabe cómo realizar un estudio, hay un montón de técnicas que están bastante bien explicadas ahorita en cualquier tutorial de YouTube, e incluso si utilizas técnicas de Pomodoro, Feynman, de Cornell, cualquiera de las técnicas que tú puedas llegar a estudiar, hay también algunos videos que si agarras Pomodoro te dan los minutos exactos, te aportan la música que necesitas, o sea, puedes hacer un gran ambiente para poder realmente dedicarte a una buena calidad de estudio. Y obviamente todo eso lo vas a ver reflejado al momento en el cual tú ya puedes tener un paciente, puedes empezar a preguntar las cosas correctas, acertadas, y vas a poder llegar a un diagnóstico. Es muy simple de decir. Obviamente también tiene su complejidad hacerlo. Al final de cuentas, a veces ya estando ahí te come el nervio, pasaste algo por alto, el que no tengas bien establecido cómo debe de ser de manera rutinaria una consulta, pero bueno, esos son detalles y cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo que nos interesa mucho es el estudio, qué es lo que conlleva. Ya platicamos un poco de las materias, ya platicamos un poco de las técnicas, un poco de los maestros. ¿Consideras necesario o sería como muy recomendable si tú dijeras, ¿sabes qué? Busca lo que actualmente hay ahorita mucho, que son escuelas de educación continua, para que complementes tus estudios? No tanto eso, ¿sabes? Porque es que ahí va dependiendo mucho de cada persona igual. Sí, pero hay gente que es muy visual, por ejemplo, que puede ser y que le puede ayudar esa parte de que sea visual y le ayuda a ver educación continua en línea o presencial. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué curso vas a tomar? Okay, no sé, estás en cuarto, en quinto de semestre de la carrera y sale un curso de ortopedia y tú quieres ser ortopedista y vas a tomar ortopedia, cuando ni siquiera sabes anatomía, cuando ni siquiera sabes biomecánica del paciente, cuando ni siquiera comprendes lo más sencillo, cómo hacer una técnica correcta de esterilización en tu clínica. Eso hay que tener mucho cuidado con todo ese proceso, porque es un proceso como tal. Y tú ya te metiste al curso presencial o en línea de ortopedia, estás en cuarto, te enseñan a hacer una fijación externa, por decirlo así,
pero no te enseñan a veces, digo, no puedo decir No, por se todos, generaliza, pero a exacto. veces no te enseñan ni siquiera la parte básica, porque exactamente se piensa que el curso que se hace es para ya médicos egresados que ya tienen la noción base, y el médico egresado se supone que ya debería tener la noción base de analgesia, de dolor, de diagnóstico, de entender que no es algo metabólico, y algo metabólico me hablo que en muchas ocasiones o algo neurológico, y tú te metiste a la cuestión ortopédica, y dices, mira, le voy a hacer esto, cuando Ni siquiera tenía nada que ver. Entonces realmente no, creo que los cursos sí te ayudan, pero te ayudan cuando realmente ya, mi punto de vista, ya aprendiste a estudiar, ya tienes esa herramienta de cómo poder orientarte en cuestión del estudio, de decir, porque te pasa, empiezas a leer un libro y el libro te dice, ok, esta enfermedad se origina en la corteza del riñón, ¿sí? Y luego más adelante viene, específicamente en lo que son los glomérulos. Y también se relaciona la mácula densa. Y dices, ¿y qué es eso? ¿Y qué es un glomérulo? ¿Y qué es una mácula densa? Entonces, y luego tienes que entender y irte un poquito más atrás a decir, ok, déjame leer qué es una mácula densa, dónde se encuentra, dónde se localiza, qué es lo que hace la mácula densa, qué es lo que hace un glomérulo, para qué sirve, qué es lo que hace un glomérulo, y de decir, quiero saber cómo es el riñón, ya te fuiste a ver todo más atrás, y pasa. Entonces, por eso les digo, a veces el saber estudiar es muy importante, porque a veces no estamos acostumbrados a eso. Entonces, muy importante el método de estudio, el método de aprendizaje. Hay cosas que te vas a poder machetear, es cierto, pero la realidad de las cosas es que el 90% de esta carrera no es de macheteo, es de comprensión. Si tú no comprendes, no puedes aplicar. Y recuerda que al final del día estás con vidas, ¿sí? Serán animalitos, lo que tú quieras, pero son fundamentales. Y estás en esta carrera o estudias esta carrera para ayudar a que el animalito no esté sufriendo. Y no por eso significa que es que ya no sé qué tiene, déjame lo duermo, porque no funciona así. ¿Sí? No funciona así este proceso. El hecho es ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida y por ende una mejor calidad de vida al propietario, ¿sí? Y a salvar vidas tal cual. O sea, eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, pero sí, llegando al tema, creo que los cursos sí ayudan, pero si ya tienes un proceso de aprendizaje anterior, o sea, que ya tengas una noción de cómo estudiar, porque también a veces los cursos te metes en una plática y la plática el doctor lo quiere hacer muy concreto y te sirve en la parte clínica de que dices, a ver, si el paciente llega en estas condiciones y esto y esto y esto, hazle esto y esto y se acabó. Pues sí, el doctor tiene todo el demás conocimiento, pero el que está del otro lado del espectador a lo mejor no tiene ese conocimiento y él dice, me dijeron que lo hiciera así, así, así y así. Para médicos veterinarios, entonces va para médicos veterinarios. El médico veterinario ya debería saber esto. Fisiología, esto, exactamente. Y de repente hay muchas enfermedades hay muchas enfermedades que realmente, ¿cómo se llama? Te van a derivar. De decir, oye, es que el perrito no ve. Y tú piensas que es un problema oftálmico. Y tú te metiste un curso de oftalmo y te dicen que hagas tales pruebas y demás. Y te dicen, es que si el paciente no ve, bueno, puede ser esto, puede ser esto, puede ser lo otro. Ahí es donde radica mucho la comprensión lectora. Al final de cuentas, si tenemos a un paciente enfrente y por más clara que sea la enfermedad que el paciente tenga, si tú no lo has leído, si tú no lo has... bueno... si tú no lo has leído, si tú a ver, no otra has... vez, espérame. Dere, pon a tu mamá, Dere. Es que es lo que te estaba diciendo, que te tuvieras una cámara lista. Sí. Jade, no hagas tanto ruido, por favor, Jade. Necesito que no hagas ruido, Jade. Voltea la cámara a tu mamá. No, cuidado con la sticker. Es que deja el celular, hijito, ocupo que estés metido acá. Sí, porque te va a pasar eso. Cara. Señor productor. Pues señor ándale. Productor. Sigue en esa parte. Ok. Jade. Deja de hacer ruido. 3, 2, 1. Entonces, al final de cuentas, si tú tienes una enfermedad y realmente es clara la enfermedad, pero tú jamás has leído sobre ella, no importa qué tan clara pueda ser. Simplemente no vas a saber que existe, porque nunca lo has leído.
porque nunca te tomaste el tiempo de que mientras no tenías pacientes, un ejemplo, cuando estás en la clínica y no tienes pacientes, tú en lugar de estudiar, estás con el teléfono, redes sociales, bla, bla. No son malas, no es porque sea malo, no aclaremos de una vez, simplemente es porque necesitas aprender también que tus tiempos los tienes que aprovechar al máximo. Al final, si te llega una emergencia, pues tampoco vas a saber cómo actuar o cómo tienes que hacer, qué procedimientos tienes que seguir para poder sacar adelante a ese paciente, porque jamás te sentaste a leer urgencias y pues no vas a derivar una urgencias nada más así teniendo al paciente aquí en la mesa. Necesitas saber cómo actuar, qué tienes que hacer, cómo estabilizar al paciente y si no, mínimo eso, saber estabilizarlo para ahora sí, mandarlo con alguien que vea específicamente urgencias. Recuerda, no es malo derivar pacientes, simplemente es una forma tanto de respetar la vida del paciente como respetar que tú tienes límites y no está mal. Así que hazlo. No, y yo me refería más que nada, sí, el punto que mencionas es muy importante, pero a lo que les mencionaba de que un paciente, por ejemplo, te llega ciego y en un curso te dicen, hazle esta prueba, esta prueba, esta prueba. Y le hacen las pruebas y a lo mejor, por ejemplo, salió con ojo seco. Pero el ojo seco no te causa una ceguera como tal. Pero el médico que está detrás de la clase piensa que ya sabes interpretar una clínica base, que es una parte metabólica, ¿sí? Y dices, ok, él ya tuvo que haber visto que no fuera una cuestión inflamatoria en cerebro, él ya tuvo que haber visto que no sea una cuestión metabólica hemoparasitaria, pues, por poner un caso, algún tipo de cáncer. O sea, la medicina interna ya la tuvo que haber visto el doctor y yo le estoy explicando exactamente de esta enfermedad que afecta el ojo y que sí puede llegar a causar ceguera. Entonces, por eso te digo, un curso realmente sí te puede servir, pero tienes que entender bien cómo te están explicando las cosas. Volvemos a lo mismo. Si el médico de atrás del curso piensa que ya sabes todo y le toca de este lado a un estudiante de primer semestre, va a ser imposible. Y el estudiante de primer semestre o el de, me ha tocado de cuarto, quinto semestre, que ya puso su clínica veterinaria o su consultorio chiquito, porque ya se metió a 5 o 6 cursos diferentes y dice, es que yo ya sé cómo ver un paciente oftálmico y se vale, pero no es el caso. Tienen que realmente entender que sí, el curso te va a ayudar, pero antes del curso es entender la parte medicina interna, entender la parte clínica general del paciente, incluso cómo poder tener una consulta bien estructurada, bien hecha, con bases. No importa que el paciente venga, bueno, quitando la parte de urgencias, pero no importa, llega el paciente, muchas veces me ha tocado ver estudiantes que llega el paciente y, oye, es que mi perrito trae este problema dermatológico. Y lo primero que hace el médico es revisar la piel. No, tienes que revisar todo el conjunto, desde la, como nos dicen, desde la nariz hasta la cola. Y en ese proceso, de la nariz hacia atrás. Entonces, no importa que el paciente venga por un problema dermatológico, por un problema cardíaco, por un problema neurológico, demás, tienes que revisar todo el conjunto para determinar si lo que tiene realmente es un problema cardíaco que te está originando una diarrea, por ejemplo, y tiene su porqué, pero exactamente es conocer. Por eso digo, un curso sí ayuda, pero no mucho. Ayuda antes de tomar un curso, importante saber estudiar, saber comprender y saber también tener ese criterio, porque también aquí es algo muy importante tener ese criterio como médico de poder determinar. Pero creo que el criterio se va desarrollando. Sí, pero al menos eso creo pero yo. Hay un criterio médico y hay un criterio que tú dices, es que me lo enseñó tal doctor y de ahí no te quitas. Sí. O bueno, esas son malas mañas aprendidas. No, por eso, no, es un criterio. No. Y tú no, tu criterio es de que es que así me lo enseñaron siempre. O tu criterio es de que es que siempre lo he hecho así y nunca ha habido problemas. Sí. Y sí, se entiende que va a haber muchas cuestiones, muchos bemoles ahí en esa parte. Va a haber gente a favor, va a haber gente en contra de esa situación, pero pues obviamente tenemos que ver un poquito más. Sí, hay que ser muy claros. Anteriormente hablamos de tal vez unos que 20 años, 10 años, 15 años, todavía se consideraría, entre comillas, vieja escuela o parte de la vieja escuela. Aclaremos, no es que sea mala. Yo creo que no, bueno, yo no lo llamaría vieja escuela, pero dale, sí. Como, bueno, es que
Anteriormente, anteriormente creo yo, y al menos me tocó verlo algún par de ocasiones en las cuales si tú ibas con el veterinario tenía que ser todólogo. Okay. Actualmente se están desarrollando mucho lo que son las especialidades, oftalmo, cardio, nefro, neuro. Gracias a Dios ya estamos evolucionando de alguna forma u otra en la medicina veterinaria, pero hace yo creo que 20, 30 años, todavía creo que 10 años, todavía existía mucho esta cuestión del todólogo, el cual el médico tenía que entender que era todo lo que le pasaba al paciente. Y a veces simplemente el paciente llegaba y él tenía como esta rutina de a veces medio hacer chequeo y solo inyectar y vámonos, va para atrás. Casi no se veía esta cuestión de se tiene que quedar internado a menos que fuera un paciente muy grave. Casi no se veía esta cuestión de hay que hacer cirugía a menos que fuera algo que fuera inevitablemente muy evidente que tenía que ser cirugía. Creo que no había tanto como este criterio de poderlo separar. Mi punto de vista, porque, y si no me equivoco, hay gente que me podrá corregir, no tenemos problema, que nos digan lo que tengan que decirnos, todo con el afán o el sentido de que pues, sea productivo para la gente que pueda ver esto. De manera generalizada, claro. Sí, pero yo creo que no es tanto eso. Sí, es cierto que la medicina ha cambiado, pero yo creo que también tanto la medicina humana como la medicina veterinaria ha cambiado muchísimo en estos últimos 10 años, si quieres llevarlo así, 20 años, pero también tiene mucho que ver muchos factores. Antes no teníamos, antes, si te vas a 20 años atrás, no se tenía las herramientas que actualmente se tienen, en el sentido simplemente de educación. Claro. Sí, dos, tú sabes que comprar un equipo de rayos X no es cualquier cosa. No, pero deja tú. Ahorita, imagínate, ahorita no es cualquier cosa. Ahorita no es cualquier cosa, hace 20 años. Imagínate hace 20 años comprar un equipo de rayos X. Claro. No todo el mundo lo podía pagar. Ahora, hace 20 años no había rayos X a lo mejor específicos para perros y gatos, que viene siendo lo mismo, pero tiene ciertas cuestiones o adaptan ciertas cuestiones para que funcione para medicina veterinaria. Pero, por ejemplo, los rayos X de antes era, métete a un cuarto gigante donde está el maquinón y ahí te van a tomar rayos X, ¿sí? Entonces, y aquí, hablando que estamos aquí en México, pues eso no existía. El ultrasonido, pues, también era cosa de que hace 20 años atrás, pues, era un proceso también de ir de poco a poco. Entonces, voy a lo mismo, no es que sí son vieja escuela en el sentido que no tenían las herramientas que tenemos actualmente nosotros. Eso es un hecho, porque ahorita supongamos en una colonia, si hay 10 clínicas, mínimo dos sí tienen rayos X. Mínimo 2 o 3 tienen ultrasonido. Mínimo 3 o 4 pueden tener laboratorio clínico. ¿Sí? Y antes, no. Antes en toda la ciudad había un lugar, 2 lugares, 3 lugares que tenían rayos X. Que son los que normalmente por ejemplo, lo que pasa actualmente en Monterrey, hablando que estamos en Nuevo León, en esta ciudad, tenemos un resonador para medicina veterinaria. Tenemos 2 tomógrafos de medicina veterinaria, porque sabemos que podemos utilizar algunos de uso humano, pero la mayoría son de, como tal, de uso veterinario son muy pocos y de uso humano, pues sí hay varios. Pero principalmente es lo mismo. ¿Cuánto se tiene? ¿Cuánto cuesta un resonador? A lo mejor de aquí a 10 años. Por eso, de aquí a 10 años, a lo mejor de aquí a 10 años, ya estás como hablando. 5 o 6. Exactamente. Ya tenemos uno. Y ahorita para mucha gente puede ser muy desconocido una resonancia, una tomografía. Puedes decir, es que no le encuentro un sentido a una tomografía, no le encuentro el sentido gastar tanto para esto. Pero no se limite. Hay cursos en los cuales le enseñan cómo hay que pedirla, qué es lo que pedirle. Deja eso aparte, porque realmente creo que eso no es lo importante. Creo que lo más importante es eso, o sea, tu punto, el hablar de la vieja escuela es eso. Decir, 20 años vamos a ser vieja escuela nosotros entonces, pero es exactamente lo mismo. La parte de que tuvieron los médicos de antes, que claro, hay un montón de beneficios que hay ahorita que no pudieron tener hace 10 años. Exactamente, 15 años, pero ahí años. sí, y como cualquier carrera, si no te actualizas, mueres.
Y eso es algo importante, o sea, si no te actualizas, mueres, y esa es la realidad. Porque si el médico de antes vio cómo se desarrollaba la medicina veterinaria y de poco a poco, con las posibilidades, fue metiendo cosas, fue contratando a gente más joven, más experimentada. Tenemos clínicas que hacen muy buena clínica. Sí. ¿Sí? Y no necesariamente el dueño ya de 70 años es el que lo hace, no, pero tiene gente y supo ser un líder, supo delegar una situación. Cosa que tampoco nos enseñan en la escuela, no nos enseñan a ser líderes. No, pero exactamente esa es otra parte, es otra función. Claro. Pero bueno, eso es algo que creo que lo iremos viendo de poco a poco en los siguientes capítulos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer como médicos veterinarios ya que hicimos la carrera, ya que salgamos de la carrera? Pues bueno, realmente nos podemos dedicar a muchas cosas, no nada más a abrir una veterinaria como bien les mencionábamos. Realmente podemos ser médicos TIF, que es el médico como tal que ayuda a resguardar la salud humana con la carne que se procesa para la carnita asada, ya sea de un rastro, de un rancho o demás, y son los médicos que revisan que la carne esté en buen estado, que no tenga el animal alguna enfermedad, que las normas son muy importantes. Y bueno, pues eso es una parte muy importante que ya que termina la parte de la carrera de medicina veterinaria, haces tus cursos para ser médico TIF, que ya son aledaños a la parte de la carrera, pero empieza a trabajar en empacadoras, en diferentes partes que pues ocupan el servicio de médico TIF. Es muy bien remunerado esa parte del médico TIF, a veces son horarios de oficina, a veces no tanto, pero pues es cuestión de ver el tipo. Hay que traer un colega TIF. Sí, no, sí. Que se anote. De poco a poco vamos a ir haciendo eso, pero la realidad de las cosas es que es un rubro bastante bueno, y pues no ven como tal clínica, ven más la cuestión de normas, la cuestión de sanidad, ven pues obviamente la carne, en qué condiciones está, ya sea la debe haber un montón de cosas más que ellos ven. Sí, no las conocemos. Pero simplemente sí se, o sea, en profundidad no las conocemos, pero a grandes rasgos realmente es lo que pero que ya ellos el médico TIF ya está en un punto, a menos que me equivoque, en un punto de que ya ve la carne ya o el animalito, ya cuando llegó a lo que es el rastro, ¿sí? Es como tal, porque también toca la parte de el médico encargado de granja, que se dedica a la producción. Sí, de un corral a lo mejor supongamos de bovinos, que tiene un rancho de tantas cabezas, y que se dedica a la parte de cuidar ese rancho, y él se encarga exactamente ahí sí se ve un poquito más de clínica, de ver qué enfermedades, que ver las vacunas, que ver los corrales, que ver la parte de la cuestión preventiva, la cuestión reproductiva, si solamente es animal de un solo fin zootécnico, o es doble propósito, pues ahí es otra rama muy diferente. El médico TIF el médico veterinario que se dedica a ver un rancho es otra cosa muy diferente. Entonces ahí es otro rubro, y ahí estamos hablando que hay granjas de cerdos, de bovinos, de ovinos, de aves, de caballos, también hay de equinos, exactamente. Sí, de equinos. Y también aplica igual, hay quienes son reproductivos, hay quienes son... Bueno, pero ya esa es la parte de subespecialidad, pero otra parte es trabajar en alguna granja de aves, de producción, porque es muy diferente ave de producción a ave como tal de ornato, son cosas diferentes un poquito. Pero bueno, el ave de producción es el ave que pone el huevo para consumo, es el ave que se usa para el pollo para consumo, entonces eso es como tal a lo que se puede llegar a dedicar. Entonces, eso es otra parte. También podemos trabajar en laboratorios, laboratorios de diagnóstico, de análisis de laboratorio. Análisis, también desarrollo como tal de medicamentos. De desarrollo, bueno, es que es otro tipo de laboratorios, pero también como desarrollo de medicamentos, de productos. También como asesores técnicos en laboratorios para ayudar a dar soporte a que, ¿sabes qué? Salió este nuevo medicamento, ok, yo soy el médico responsable en decirles cómo funciona, qué es lo que hace, cuál va a ser el proceso y demás. También ahí puede haber
detalles, toda esta clase de detalles. También puede técnicas. haber ahí un trabajo bastante importante en cuanto a la cuestión de trabajo. En laboratorio. También la apicultura, que en ciertos municipios, bueno, aquí sí se da un poco la apicultura, pero hay estados más fuertes donde la apicultura es uno de los productos de mucho trabajo constante. Sí, la miel. Sí, la apicultura. Rico. Entonces, bueno, es otra de las áreas. De ahí, pues obviamente la subespecialidad, digo, faltan más áreas que puede llegar a haber también, porque ahí tenemos una pelea un poco, entre comillas, con algunos agrónomos, pero esa es otra parte. Después invitamos uno también, sí, y que nos aclare las diferencias. Porque hay una cierta diferencia entre un agrónomo a un médico veterinario. Un agrónomo puede mencionar ciertas cosas o puede ver ciertas cosas de un médico veterinario, y el médico veterinario puede ver ciertas cosas de un agrónomo, pero no es meternos a la carrera de uno y otro porque son cosas un poco diferentes. Van muy ligadas, pero sí son distintas. Van un poco ligadas. Su finalidad es completamente distinta. Sí, pero puede ser laboratorio, también te puedes dedicar a dar clases, es muy noble la parte de dar clases. No, dar clases en universidad, como tal, como docente. Sí. Porque investigación es otra cosa muy diferente. Sí, entonces... Compañero. No, pues es que realmente es eso. Por eso que sí, una cosa es dar clases y otra cosa es investigar. Me refería a que también está la investigación. Ah, bueno, sí. Pero para la investigación, sí, creo yo, necesitas, aparte de tu carrera de medicina veterinaria, ya empezar una maestría. Digo, no quiero decir que todo mundo, pero sí la mayoría que se va a dedicar a la parte de investigación es maestría y muy seguramente doctorado, y ver esa parte. Entonces, sin dejar la clínica, ¿no? Sí, bueno, es que hay gente que no le gusta clínica y hay gente que es totalmente de investigación y que empieza a ver la parte del desarrollo de ciertos fármacos, a ver cómo cierta comorbilidad con ciertas enfermedades, vacunas, cómo es la funcionalidad de ciertas vacunas y pues son, ahora sí como les decíamos, niños ratas de laboratorio, de que están en el laboratorio, y de ahí no lo sacas, pueden estar en un bioterio, pueden estar en diferentes partes, entonces también esa parte es importante, la cuestión de investigación, claro, que también un clínico lo puede llegar a hacer, pero principalmente la cuestión ya de una investigación más profunda es en un laboratorio y a veces esos no ven mucha clínica. ¿Qué otra cosa podríamos llegar a hacer? Pues comentábamos sobre los maestros. Bueno, la parte académica, la parte de clases, y eso es algo muy general, hablo de algo muy general porque ya de ahí, por ejemplo... Si hay quienes se dedican a marinos. Sí, no, pero a lo que voy es que ya, si te vas a un rancho de equinos, en el rancho de equinos hay una rama de subespecialidades que te puedes dedicar infinitamente, ¿sí? Desde la parte zootécnica del manejo del equino, de cómo hacer el mejor control en tu caballeriza o como esté, el manejo clínico, medicina interna, el manejo reproductivo, un mundo muy diferente, el manejo ortopédico, el manejo, porque los caballos son los de ortopedia casi de que se ven de diario, y no tanto por los tipos de cirugías, sino por las lesiones que pueden llegar a tener, por el tamaño, por el fin de manejo zootécnico y demás cosas que pueden llegar a tener el caballo. Entonces, de ahí hay muchas ramas mucho más adentro de la parte equina, bovinos igual, perros y gatos no se diga, ya que perros y gatos te metes ya al área de perros y gatos y dices quiero dedicarme al área de neurología, al área de cardiología, al área de urgencias, oftalmo y demás cosas, y ya te vas metiendo en esa área y pues bueno, vas como tal, que es lo que ahorita actualmente se está haciendo. Desafortunadamente en las universidades no es como en Humana, que en Humana sí existen las especialidades de neurología, nefrología. Hay algunas, pero como que apenas se están desarrollando. Aquí en México hay una, que yo sepa, hay una que es la de rehabilitación, que es la única que conozco que existe como especialidad en rehabilitación, avalada como tal, y de ahí en más para que... Casi todas son europeas, ¿no? Bueno, sí, pero en Estados Unidos también hay, también en Sudamérica sí las existen, hay especialidades de anestesia, de cardio, de diferentes cosas en Argentina, en Brasil, en Brasil, Colombia, entonces, pero a lo que voy es que las ramas como tal que te puedas estar metiendo o dedicando, ya es una rama
pues muy específicas, ¿sabes? Sí. Que realmente, ¿cómo te puedo decir? Ah, pues ya son ramas que dejas de ver totalmente dermatología, totalmente medicina, bueno, no medicina interna, pero sí cardiología, que dejas de ver oftalmología por ver nefrología específicamente. Sí, creo que ese es un pequeño inconveniente de la especialidad, pero pues Mm, simplemente es tu decisión, o sea, si es lo que te gusta. ya recordé en qué punto estábamos. En la parte de que no somos igual que medicina humana, sentido que no tenemos las carreras, que tenemos solamente la carrera ahorita actualmente, la subespecialidad, y esto les hablo a ustedes propietarios, para que no se dejen engañar que es que me lo vio un dermatólogo, es que me lo vio un cardiólogo, es que me lo vio un neurólogo. Aclaremos las cosas como son. En medicina veterinaria existe la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. O solamente en medicina O de perros y gatos. medicina en perros y gatos, sí existe, o sea, englobada. Existe la especialidad en equinos también, especialidad en bovinos, en ovicaprinos y demás. Existen esas especialidades. O sea, médico veterinario especialista. Especialista en medicina y cirugía de perros y gatos, es el título. Ejemplo. Entonces, pero no hay un enfoque a un área en específico. Te llevan toda la parte de medicina interna. Hablo de aquí, de México, ¿sí? Porque hay muchos mexicanos que se han ido a Estados Unidos a hacer diplomaturas y tienen su diplomatura, que quiere decir que son especialistas en Estados Unidos, en un colegio, que lo hablaremos en otras ocasiones, que realmente son de los pocos que se pueden decir que, oye, yo sí tengo una especialidad en dermatología. Pero un diplomado que tomas en línea, un curso que tomas en línea, un curso que haces presencial o un posgrado incluso, no te hacen ser especialista en algún área en específico o un diplomado en algún área en específico. Hay gente que terminó la carrera, vio medicina interna y se metió de lleno a oftalmología y son muy buenos en oftalmología, pero como tal, pues no son especialistas, ¿sí? Pero literalmente si el día de mañana abren una carrera de especialidad en oftalmología, puedo decirte que esas personas que están viendo al 100% oftalmo pueden ser muchos mejores que incluso a veces los profesores que están dando la misma clase. O sea, entendamos que también eso vale mucho y hay gente que está muy dedicada y muy metida en la actualización en neuro, pero como tal, una especialidad a veces no la tenemos. Y eso, pues bueno, ya es cuestión de ver en la cuestión de las universidades cómo se puede ir desarrollando esa parte. Y yo creo que conforme los años van a pasar, van a empezar a ver las especialidades. Sí, obviamente va a tener que haber también una exigencia de parte de nosotros, empezar a solicitar todas porque ahorita, por cuestiones. ejemplo, existe algo, lo más cercano que tenemos a una especialidad son las maestrías especializantes, que esto, termina la carrera de especialista en medicina y cirugía de perros y gatos y después te metes a la maestría en cardiología, que es una maestría especializante que, si no me equivoco, la tiene la UNAM, y estás en rotación en el área y terminas como máster en cardiología. Si no me equivoco, pero tenemos muchos amigos que tienen su maestría clínica, tenemos especialistas y es lo más acercado posible en México actualmente que podemos encontrar, que es el médico veterinario especialista con su maestría especializante en cardiología. Sí. Entonces, eso es lo más cercano que podemos llegar a pensar como especialistas a comparación de la parte humana. Hablemos de ese punto. Pero bueno, entonces, como tal, creo que es algo muy importante el entender que un médico veterinario, por eso les decimos, a veces somos muy buleables con la sociedad misma, a veces incluso un médico veterinario puede llegar a bulear a otro médico veterinario, puede llegar a perjudicar hasta cierto punto, y pues háblese de que son muchos factores los que van a intervenir aquí, como en todas las carreras. También tenemos mucha gente, esta carrera yo creo que es de las más altas, en las cuales usurpan la carrera de médico veterinario, gente que no son de las carreras más usurpadas como tal esta carrera. Hay gente que estuvo en una clínica, que estuvieron de ayudantes de estética o de estilistas,
y como vieron que es muy fácil poner una inyección, ya se ponen, el día de mañana ya se ponen en su clínica y empiezan a inyectar y a vacunar. Y son de las menos reguladas en muchos sentidos. A veces el laboratorio por vender les vende al estilista que abrió su clínica y le vende una vacuna. Sí. Y no tienen el conocimiento que un médico veterinario debe de tener de cuidar la cadena fría, o sea, cosas sí. Muy mínimas, simplemente cómo agarrar un frasco para vacunar también hay gente que de repente lo agarra y lo agarra completo y lo hace así, y tu mano tenemos una temperatura corporal de 36 grados, 37 grados, y la vacuna está a 2 grados, a 1 grado, y tú la agarras y haces un shock térmico, porque tú agarraste la vacuna de esta forma completa y se supone que no debe de ser así. Y son cuestiones muy mínimas que tú dices, ay, es que yo siempre lo he hecho así, no pasa nada. Pero la realidad es que sí pasa. Y eso es lo que un médico veterinario sabe o debería saber, y hay gente que usurpa esta carrera, que vio fácil a inyectar y se pone a inyectar. Entonces, eso sí es muy importante y se los decimos a los dueños de sus pacientes, que revisen a dónde están llevando sus pacientes, que realmente sea un médico veterinario que lo esté atendiendo. La mayoría de las clínicas tienen sus títulos de los médicos que están ahí y lo pueden hacer. Ahora, hay gente, estudiante, que va saliendo de la carrera y que a veces los títulos tardan también en estar listos. Año y medio. Y son procesos, se les llama a esos médicos pasantes de medicina veterinaria. Y ellos, ¿cómo se llama? A cargo de un tutor médico veterinario. Abren su propia clínica. No. O sea, no. Hablo de la parte de que el estudiante fue a un hospital, el médico responsable, por ejemplo, en este caso puedo ser yo, y yo estoy en constante vigilancia que la persona o el pasante haga bien su trabajo. Mi cédula está de por medio, porque él todavía no tiene su cédula, pero a lo mejor te puede tocar que un pasante te haga una consulta, pero pues obviamente el médico siempre responsable está atrás de esa consulta revisando cómo es el proceso, si lo hizo bien o no lo hizo bien. Y pues bueno, no necesariamente el dueño tiene que decir, es que me atendió un pasante. Pues bueno, ya son médicos que ya se aventaron sus 5 años de carrera, y pueden a veces sorprenderte mucho lo que pueden llegar a saber gente muy bien preparada, que sabe cómo estudiar. Sí, así que estudiantes, que no se les haga fácil. Propietarios, revisen cédula profesional de por medio. ¿Por qué? Es indispensable, porque hay muchos que son usurpadores, e incluso hay quienes revisan la cédula profesional y resulta que la cédula profesional es de un chef, es de un abogado, ingeniero, de un maestro, cosas que ni siquiera tienen que ver. Así que tengan mucho cuidado con quienes llevan, que tengan su título, pero sobre todo su número de cédula profesional. Sí, y como les digo, no es satanizar tampoco, porque hay muchos estudiantes que obviamente también requieren cierta economía porque no es una carrera fácil de pagar, pero yo les recomiendo que vayan a una clínica que tengan alguien que esté responsable. Antes se le decía pagar piso, el sentido de decir oye, a veces voy a ir y no me van a pagar mucho, me van a pagar muy poco, pero ese poquito sueldo, pues lo que voy a hacer es tratar de aprender lo más posible para que el día de mañana ahora sí pueda ganar un sueldo decente. Claro. Pero sí les recomiendo, chicos, que si están estudiando y quieren agarrar dinero, no cometan el error de a veces vacunar, porque por ejemplo, actualmente pasa de que una vacuna a un gato, tú se la aplicas como si nada y ya le ocasionaste un tumor, ¿sí? Y tú no lo hiciste con esa intención y lo vacunaste como cualquier gato, de manera subcutánea, y ya le ocasionaste un tumor. ¿Crees que tiene la capacidad de resolver una situación como tal? Imagínate que porque se le hizo fácil y porque te vio en el Face, un abogado te contrató, oye, sí, es que no tengo tiempo, ven, inyéctame al gatito. Y el gatito le ocasionaste un tumor, el dueño lo ve, no se le hace bien lo que está pasando en la zona, en la piel, y como tal, llega a perjudicar de una manera, porque el dueño es abogado y, oye, es que ¿quién lo lleva ya al hospital, lo revisa, y te digo porque me pasó una vez.
Lo llevaron, se revisó, se mandó a hacer, se hizo una punción, se revisó, se mandó a hacer una pequeña biopsia y salió con una cuestión de tumor. Salió muy relacionado a la zona de aplicación de la vacuna. Y la vacuna la hizo una persona que estaba estudiando por quererse ganar un peso más, y terminó pues, afectando más al paciente y afectando de manera personal, porque también el dueño, no, es que yo lo vi en Face y yo no me asesoré si era bueno, no sé qué, yo lo hice por tiempos porque no tenía mucho tiempo y te puedes meter en un problema muy serio. Todavía no tienes cédula y no te llegó. Exactamente. Vacuna, No, entonces... y hay mucha gente, también pasa, que empiezan a estudiar la carrera, ya no les gustó, se les hizo fácil abrir su clínica, se les hace más fácil poner vacunas y dar tratamientos y no terminaron la carrera. Sí. Nada más empezaron. Porque no pueden pagarla, o sea, hay un montón de Hay factores. muchos factores, pero es una de las carreras donde tenemos más cantidad de usurpación. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no se les haga fácil a los chicos que están estudiando empezar a hacer clínica tan fácilmente. Tiene su reto, tiene su complejidad. Entiendo la parte económica, pero así me tocó a mí. Yo durante que estaba estudiando fui inspector de calidad de LG, y estaba estudiando la carrera de medicina veterinaria porque ocupaba dinero y pues bueno, tuve que meterme a trabajar en una fábrica literalmente. Y no es malo, o sea, es una parte, ocupas dinero, te puedes meter a trabajar otras cosas que no tengan nada que ver. Yo me dedicaba a hacer monitoreo para Hershey. Entonces, así que... realmente puedes hacer tu carrera, puedes también meterte a trabajar en cualquier lado y te va a servir, tenlo por seguro que te va a servir, pero sí, dueños, revisen bien con quién están llevando sus mascotas, porque sí, realmente a veces la clínica puede estar muy hermosa y las personas que puedan estar ahí no pueden llegar a ser médicos veterinarios, porque es muy fácil abrir una clínica veterinaria, es cuestión de dinero. Como les digo, muchos distribuidores, no hablo de todos, pero sí nos ha tocado muchos distribuidores o vendedores, o vendedores que les venden nada más porque necesitan llegar a un punto, a una cantidad y bueno, de pues ya cada quien tendrá su por qué y cómo, pero sí es muy importante tener mucho cuidado con eso. Exacto. Pero bueno, creo que abarcamos lo básico, relativamente lo básico, porque creo que todavía hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar. Que por cierto, dejen sus comentarios, dejen las solicitudes también, les gustaría que trajéramos a alguien en especial. Vamos a tener invitados próximamente. Esperamos que disfruten un montón de este proyecto. Para nosotros, como siempre, va a ser un gusto, un placer y un honor estar un ratito con ustedes en su casa, en su clínica o desde donde nos vean. De verdad esperemos que hayan disfrutado muchísimo de esta transmisión. Dudas, comentarios, mentadas de madre, todo se acepta, no pasa nada, con el respeto correspondiente, si lo quieres hacer así. No sé cómo se menta la madre de manera respetuosa. Yo sí. No, yo no sé. Sí, pero me enseñas. Habrá algún vivo que lo va a poner y va a decir de manera respetuosa esto. Es algo, realmente, médicos, esto que hablamos es algo muy general. Obviamente hay muchas cosas que faltan. Si nos ponemos a hablar de qué es la carrera de medicina veterinaria, nos aventamos materias, todo un día completo en hablar de, pero tratamos de abarcar, se entienda que es tanto para el médico veterinario como tú, para el estudiante, para el que va a estudiar a lo mejor la carrera, y para el dueño. Entonces es algo a veces complejo mezclar todo. Va a haber episodios que creo que van a estar muy relacionados a una cosa en específico y te van a gustar mucho. Va a haber episodios que van a estar muy relacionados a un dueño de negocio. Va a haber muchas cosas que realmente les va a gustar mucho. Tal vez un poco más a especialidad, tal vez un poco más a estudiante, tal vez un poco más a lo personal incluso, porque no, al final pues no dejamos de ser seres humanos y estamos aquí para disfrutar la vida. Así que, médicos, para nosotros ha sido todo un gusto y un honor estar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esto haya sido de su total agrado y en caso de no ser así, por favor, háganoslo saber. Mientras tanto, nos vemos en otra próxima transmisión de Vets al Aire. Cuídense mucho, pórtense mal.